18 Callao, entre los años 2020 y 2021, Paz President también de la Sociedad Peruana de Pie Diabético, posgrado en diabetes en el Hospital San Pietro, Roma, Italia, y autor del libro Pie Diabético. Invitamos al doctor Henry Mendoza para la exposición. Vamos a tener 25 minutos por ponencia y al final ya por hora del tiempo vamos a hacer las preguntas, por favor, ¿no? Buenos días. Ante todo agradezco a la Sociedad de Medicina Interna por esta invitación para hablar sobre un tema bastante importante, bastante polémico y sobre todo en el momento actual bastante subestimado en cuestión del diagnóstico. Generalmente a nosotros, que los internistas que vemos en una forma integral, tenemos que estar comprometidos porque generalmente el pie diabético lo estamos viendo de una forma fraccionada, a pesar que siempre hablamos sobre las unidades de pie diabético, ¿no? No avanza, me parece que la pila. Ah, ya. Ah, ya. ¿Cuándo lo retrocede entonces? No, estoy avanzando. ¿Por qué ver osteomielitis rápidamente? La osteomielitis es la infección más frecuente en pie diabético. Eso es una cosa importantísima. Constituye una emergencia clínica y hay una asociación con la hospitalización, terapias prolongadas y amputaciones en un 66%, casi la mitad de estos pacientes. El problema es que la ausencia de signos clínicos, el tamaño pequeño y la ubicación de las úlceras, preferentemente en el antepié, conducen a subestimar. Es decir, la mayoría de los pacientes que tienen, lo primero que pierden un diabético es la sensibilidad. Entonces, generalmente la mayoría de lesiones son pequeñas y más en la parte distal, en el pie. Y eso nos da una sensación de que la herida es, digamos, pequeña, por lo tanto no hay mucho compromiso, ¿no? El diagnóstico temprano en una terapia adecuada y vigilancia en tiempo podrá reducir las complicaciones. Entonces, fíjense acá. Si nosotros tenemos una herida cualquiera acá, vamos a ver que si miramos en una forma que la enfermedad es homogénea, es decir, solamente miramos la herida como tal, y ese es el primer gran error que tenemos nosotros, inmediatamente queremos cerrar esa herida. Desde que el organismo empieza con la herida, el organismo quiere cerrar esa herida. Entonces tenemos los signos de infección y nos ocupamos solamente en esto y nos olvidamos de otra cosa más importante. Inmediatamente queremos cerrar esto. Es más, tanto que queremos cerrar que inmediatamente utilizamos la cámara hiperbárica, la ozonoterapia, plasma rico en plaquetas, el sistema al vacío BAC, incidencia sobre la luz infrarroja, el TEM, ahora que está de moda también los rayos láser, la frecuencia y la alta gama de tratamiento de úlcera con tecnología. En el mundo tenemos más de 1.500 apósitos para la curación de heridas. Ninguna es mejor que la otra. Ninguna es mejor que la otra, eso está probadísimo. Pero nosotros tenemos en nuestros hospitales, de aquellos que estamos en salud, tenemos aquellos que cuestan mucho más y ponemos esto de acá. Y lo más importante, que quien cure la herida, lo dejamos a las enfermeras que evidentemente nos están acompañando y nos están solucionando el problema, o a los internos o a nuestros residentes. Y esto es importante, pero ¿quién enseña esto? Ahí es el gran problema. Entonces, si nosotros miramos, al contrario, en la herida, lo más importante acá es realizar el buen diagnóstico en el pie diabético. Y ahí es importante. Es decir, hacemos una mirada a la herida
y no solamente me fijo en heridas, sino digo cuál es la causa de la herida. ¿Es un problema de perfusión? Sí. Recordar que un paciente de 10 a 15 años con diabetes ya tiene un problema de una neuropatía y ya tiene un problema de una vasculopatía. Sí o sí lo tiene. No, eso no hay según todas las estadísticas. Perfusión, encontramos acá la obstrucción importante, la neuropatía, que es lo más importante porque esto hace de que sea un pie en riesgo y por lo tanto encontramos que lo vamos a mirar de una forma multifactorial aparte de la parte homogénea. Ya decimos que el 90% es en la parte distal, el 5% siempre en la otra parte, y como miramos una parte superficial y tenemos acá, acordé que la microbiología solamente la parte periférica, pero esto va a ir hacia la parte fondo, ¿por qué? Porque la inmunidad está disminuida. Por lo tanto, yo tengo que pensar en este diagnóstico multifactorial, es decir, la causa misma de la herida. Tengo que pensar en la neuropatía y en la vasculopatía principalmente. Allí es el problema, ¿no? En el pie diabético, por desconocimiento de su fisiopatología, hay amputaciones innecesarias, y eso lo vemos a diario. Entonces, fíjese acá, rápidamente la fisiopatología para no olvidarnos. Encontramos que una hiperglicemia de 10 a 15 años, ya esta persona tiene una vasculopatía y una neuropatía. Sí o sí lo tiene. Pero el problema de nosotros es que la gran mayoría de nuestros pacientes en los diversos hospitales es la neuropatía. Y el 85% de estos pacientes tienen neuropatía. Por lo tanto, el tratamiento es médico, no es quirúrgico. Entonces viene la otra parte. Entonces, ¿por qué lo amputamos? Lo amputamos porque, en fin, inmediatamente miramos un pie necrosado o una herida y tiene una vasculopatía, inmediatamente nosotros decimos, este es un paciente que tiene un problema vasculopático. Y le decíamos todos los procesos. Y los procesos que tenemos, evidentemente, son muy deficientes. Que le tomen un Doppler y el Doppler nos dice hacia abajo, ¿no? Debe agregar la angio, para mayor estudio, el angiotem. Recordando que en 10, 15 años este riñón ya está afectado y podemos afectar también esto. Le hacemos el angiotem y en el angiotem tenemos acá y nos dicen ahí el problema es vasculopático, obstructivo y por lo tanto necesitamos cirugía. Eso es el pan de cada día que estamos viendo actualmente y lo estamos viendo hace muchos años en nuestros hospitales. Y recordemos que no tenemos cardiovasculares periféricos, no lo tenemos. Tenemos los cardiovasculares que son centrales, que nos están ayudando, algo nos tienen que ayudar en esa parte, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el problema vasculopático es de la rodilla hacia abajo. Entonces, ¿por qué me hacen una angioplastía, me están haciendo por arriba de la... No tiene ese sentido, porque al final va a tener este problema. Y tanto es así que ahora encontramos que la angioplastía dura máximo 4 años en estos pacientes. Entonces hay que poner un signo de interrogación acá y por eso se dice que es polémico, pero estamos entre internistas, en la mayoría de nosotros tenemos que hacer algo. Solamente el indicar y el orientar es bastante, ¿no? Entonces fíjense acá, este es nuestro problema. La vasculopatía es el menor problema, pero inducimos esto. El tratamiento es quirúrgico, no hay nada que discutir acá. Y encontramos que este es el que también está aumentando, es el mixto, que es el 10%. Si esto se agrega a la infección, tenemos un síndrome de pie diabético que es una de las más catastróficas de las complicaciones del pie. Entonces quiere decir que el éxito del tratamiento del pie diabético depende de realizar una buen diagnóstico de la etiopatogenia. Esto es lo más importante. Entonces, tenemos aquí al colega, ¿qué tenemos que hacer? Siempre debemos pensar en una osteomielitis. ¿Por qué? Porque es la más frecuente, pero se nos escapa porque no estamos pensando en esto. Una herida en el talón, que es la más complicada por la irrigación misma, una herida en la parte distal, como vemos acá. Nosotros nos preocupamos en esta herida, tratamos de cerrar esta herida, le damos antibióticos, etcétera, etcétera, y pensamos que esta herida. Pero ¿por qué el problema de la osteomielitis es así? Porque puede cerrar la herida y puede cerrar ahí la osteomielitis en una parte del hueso. Y tenemos 6 meses para estar, digamos, controlando. Miren lo que nos pasa, qué complicado es porque le damos incluso de alta y el paciente se integra. Y después viene con una reulceración. Casi el 50% viene al año. Entonces, fíjense acá, primer paso. Lo primer paso, siempre no se escapa la historia clínica, es importante aquí, dentro de la historia clínica, pensar siempre en el tiempo de enfermedad. ¿Es agudo o es crónica? Esto, por los procesos que tenemos, generalmente es crónica. La gran mayoría son crónicas. Entonces, ¿qué decimos? Que un paciente con una úlcera mayor de 6 semanas, ya debo pensar en osteomielitis, de 3 meses
definitivamente debo pensar en osteomielitis. Es que tenemos que pensar, si no lo pensamos, se nos van a escapar. Entonces, encontramos que la localización es importante, el antepié, eso es lo más importante porque es donde se produce la mayor descarga principalmente. Esto de acá, la presión, necrosis, isquemia. Cuando nosotros miremos una necrosis distal en un paciente, por favor, no siempre pensar en una vasculopatía. Recuerden que es solamente el 10 al 15%. Eso no significa que lo tenemos que estudiar. Pero este paciente se nos va a ir rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos pensando en eso, inmediatamente ahora estamos y va a ir a la cirugía. Fíjense acá, el tratamiento previo de la resistencia es importantísimo porque este paciente va a tener problemas con el tratamiento con los antibióticos porque se va a hacer resistente porque estamos utilizando. Entonces, segundo paso, diagnóstico, y acá es importante. Un diagnóstico importante es, primero le tomo la radiografía, pero ojo, la radiografía recién se produce cambios, del hueso a las 2 semanas o 15 días. Es decir, pero podemos dar, al comienzo puede salir normal. Entonces es importante tener, importante. El otro, el test de Proben-Tobene es importante porque viene a ser el estándar de oro de cultivo. Es decir, que si yo toco hueso con algo romo, yo digo, esto es osteomielitis hasta no demostrar lo contrario. Pero muchas veces no se puede palpar, entonces eso es la percutánea, es decir, que estoy sospechando de acuerdo a la radiografía que me viene. Entonces, fíjense, la sensibilidad y especificidad son altos en el cultivo, pero solamente ¿qué va a dar el cultivo? Voy a ubicar si hay germen, voy a ubicar si hay infección y estoy pensando en el tratamiento empírico que le puedo dar y después con el resultado, pero ya lo estoy pensando. Y esto de la radiografía es solamente al comienzo, porque al comienzo me puede salir normal, entonces hay que ver importancia de esto. Y la otra vienen son los marcadores inflamatorios, que sí es importante, pero no lo estamos utilizando muy a menudamente. Entonces, fíjense acá, dentro de esto, la BCG es importantísimo, porque esto me va a dar a mí cronicidad. Es decir, yo pido BCG siempre y cuando el paciente, estoy pensando en una cronicidad más de 15 días, más 2, 3 semanas. Tengo que pedir porque esto sí me va a dar alto. Entonces, si nosotros decimos que tiene, por ejemplo, mayor de 70, con una clínica, estoy diciendo que este es osteomielitis hasta no demostrar lo contrario. Pero ya me está ayudando, fíjense acá. Y es predictivo porque en el transcurso con el tratamiento se va a disminuir la BCG, pero de una forma lenta. No es rápida. Y nos ayuda principalmente para la parte, predictivo. Es decir, si el paciente clínicamente se está yendo bien, tengo un buen tratamiento aparentemente, pero mi BCG está alta, yo debo pensar en esto, que puede haber complicaciones en un futuro inmediato. Y esto es importantísimo pensarlo, todas las estadísticas lo han dicho, ¿no? Entonces, fíjense, en cambio la PCR sí es agudo. Esto de aquí sí me va a decir tal cual como está el paciente. Si yo digo que el paciente hace una semana ha tenido este problema, pero fíjense una cosa, cuando viene el paciente y dice, ¿cuánto tiempo tiene su herida? Ya tiene como un mes. Solamente por ese dato es neuropático, solamente por ese dato. Pero si me dice que todo, y yo veo clínicamente que es de hace 3, 4, 5 días y veo una herida bastante compleja, probablemente sea la mixta o puede ser, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la característica, puede ser vasculopático. Esto es importantísimo en el rol que preguntemos. Entonces, el PCR lo que me está indicando a mí la parte aguda. Esto es importante, es decir, yo voy controlando a mi paciente en la forma aguda y se me presenta tal cual está la infección con la PCR. En cambio, la BCG me da más para la parte del control de la cronicidad, pero el PCR nos puede ayudar en la parte de la recidiva y de la reinfección importante. La procalcitonina casi no se utiliza, casi no nos sirve, solamente nos serviría en las partes finales cuando el paciente está con una sepsis y ahí sí nos va a ayudar porque nos va a estar alto. En otra parte, el diagnóstico por imágenes, encontramos que lo más importante es la resonancia magnética, que es el gold estándar. En el gold estándar significa que las imágenes pueden revelar, fíjense, temprano, a solo 3 días después de la infección, me da esto. La pregunta es, no tenemos resonancia magnética en muchas partes estamos hablando de lo que nosotros hacemos acá en el Perú. Si estoy en un nivel 2, en un nivel 3, en un nivel 1, generalmente no lo tenemos que empezar, y eso va aumentando en el tiempo. Un dato interesante, hecho el diagnóstico, hecho el tratamiento. Significa si yo en emergencia encuentro y tengo un absceso a nivel de un pie diabético en la parte, vamos a poner dorsal, inmediatamente una incisión agarro y le saco todo el apoyo, lo hago bien y ya ese pie es casi salvado. Fíjense qué importante, pero ¿qué es lo que no nos permite? Los procesos.
Porque los procesos tienen que hacerle su riego quirúrgico, tiene que ser interconsulta tal, fulano tal. Ahí tenemos el problema de lo que tenemos. Eso lo estamos haciendo a diario. Entonces, esto, fíjense, importante, la resonancia magnética es muy importante, pero no está a la mano de todos. Y el cultivo que les había hablado, ¿no? Miren, el cultivo solo son útiles cuando se cultiva el hueso. Es decir, cuando tenemos ahí el hueso, podemos cultivar, eso es importantísimo. Pero a veces sacamos y lo mezclamos con la parte periférica y ahí sí tenemos un problema, porque se va a contaminar, no con la parte ósea que nosotros necesitamos. O también encontramos que si el paciente ya tiene previa administración de antibióticos. Si tiene presión de antibióticos, habría que ver cuál es cuán complejo está esa herida. Porque si le está muy complejo, no le puedo hacer y tengo que hacer un tratamiento empírico y tengo que debridar. Porque si voy a esperar los 3 o 4 días para ¿qué? Hacerle un problema de cultivo, me va a salir falseado, ¿no es cierto? Y se puede complicar el paciente. No hay que ser removedor de antibióticos, por favor. Los removedores de antibióticos no lo tenemos así nomás y es difícil y casi no lo hacemos. Entonces, esto es importantísimo, ver dónde trabajamos y qué podemos hacer. Lo más importante en el cultivo es identificar el germen y me permite ver el antibiótico dirigido. Primero lugar será aquellos que nosotros utilizamos y los otros ya específicos cuando vengan. El gol estándar, lo más importante es esto, pero tampoco lo hacemos. No todo, no estoy diciendo que no lo hacemos en todos sitios, lo podemos hacer. Fíjense, la histología sí me va a decir cuando hay un infiltrado de neutrófilos, me va a decir cuando hay, y muchas veces encontramos el microorganismo, ¿no? Pero esto sí nos va a dar la parte aguda, la parte fibrótica, el tiempo nos va a dar. Esto es el gol estándar en un paciente que tenemos con respecto a la osteomielitis. Fíjense, disculpen la velocidad, pero el tiempo es corto y uno quisiera hablar mucho de esto, ¿no? Pero mira, fíjense, el tratamiento individualizado por heterogeneidad clínica de la osteomielitis en el pie. El tratamiento, como en todo sitio, tiene que ser, fíjense acá, individualizado. Nos enfrentamos a un paciente que tiene 15, 20 años de diabetes. Nos enfrentamos a un paciente que no está tratado de repente muy con la parte metabólica, que tiene comorbilidades. Nos enfrentamos a un paciente con una inmunología baja, con una insuficiencia renal, sí o sí lo tiene, una insuficiencia renal, leve, moderada, pero lo tiene. Nos enfrentamos con una insuficiencia arterial en la parte periférica. El problema de la arteria no son la microcirculación, que es un concepto que lo tenemos desde la Edad Media, no es problema microcirculatorio. El problema viene siendo de las arterias medianas, las arterias grandes que vienen desde la rodilla hacia abajo. Ese es nuestro problema. Y es muy difícil la cirugía en esa parte. Entonces quiere decir, y tenemos ahí ya una osteomielitis que ha agarrado un hueso, y tenemos el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, ¿qué hago? ¿Le puede ser un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico o los dos? Esto, a pesar de mucho, en muchas partes del mundo sigue el debate. Y ahí tiene que estar mucho la dedicación, la pasión y sobre todo, digamos, ver en cada paciente, estudiarlo bien, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Tratamiento médico es lo más aconsejado, pero tengo que ver dónde está la úlcera. Si la úlcera está en el talón, estoy complicado. Si está en la parte distal, de repente sí. Pero ¿qué debo hacer? Priorizar. Uso racional de antibióticos. Es importante. Tendré un cultivo, será empírico. Preservar la anatomía. Y acá es importante. ¿Por qué no debemos amputar ni siquiera una parte, un ortejo, un dedo? Tenemos el 85% que es neuropático, que es infeccioso. Tratamiento médico. Muchas veces podemos amputar, pero tenemos que evitar la amputación. ¿Por qué? En ese sentido, porque deforma el pie, lo hace un pie en riesgo. No tenemos un esquema de prevención para este paciente que ya tuvo este problema, y el paciente, como no siente y tiene una neuropatía de moderada a severa, va a comenzar a andar. Pero hay que tener una plantilla, pero no tenemos ortopedistas especializados en pie diabético realmente. Tenemos bastante que tiene sus carteles, bastante que, si ustedes ven las redes, está inmerso de aquellos que cubren pie diabético. Pero fíjense ustedes, no tenemos. Yo tuve la oportunidad de estar en San Paulo haciendo una pasantía en pie diabético y me quedé asombrado. Tenía el área de la mitad del hospital
En San Pablo, la mitad del hospital Revalliate era de podortristas, especialistas en calzados y plantillas en pie diabético, técnicos, porque ellos también tienen la lepra, ¿no es cierto? Entonces estaban condicionados, eso ellos tenían todo. Acá no lo tenemos. Y si nos van a dar una plantilla, van a demorar más o menos de entre 6 a 1 año, 6 meses a 1 año. Entonces, esto es importante, pero es importante el tratamiento médico. El tratamiento médico, básicamente, es siempre, primero, es buen diagnóstico, segundo, un buen debridamiento, que puede ser también la parte quirúrgica, pero mire, la parte quirúrgica mínimamente invasivo. ¿Por qué? Para no deformar el pie. Deformamos el pie, lo devolvemos con pie en alto riesgo y este paciente va a volver. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el pie diabético el pie se va haciendo más corto y más ancho y va perdiendo los puntos de apoyo. Y las plantillas se tienen que cambiar cada 8 o cada 9 meses, porque ya está cambiando el problema. Ahora, no estamos hablando del paciente, ¿no? El paciente inmediatamente no obedece. Doctor, 5 minutos, por favor. Ya. El paciente no obedece. Y el paciente lo vemos incluso en los hospitales, en las noches comienzan a andar con el taloncito, o depende del sitio donde está, porque se defiende. Esto es importantísimo ver. Entonces acá el tratamiento de la antibiótico terapia, que es importantísimo, ya es campo que nosotros tenemos que... Pero tiempo es importante el estafilococo, no hay que olvidar que es amigo de la piel misma, y esto se va haciendo cada vez más grave, y por lo tanto tenemos que tener... Generalmente son polimicrobianos estos pacientes cuando es profundo en la osteomielitis. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir, digamos, darle un buen tratamiento. Entonces, fíjense, ahora también comenzamos a usar los antibióticos. Fíjense, vancomicina, piperacina, tazobactam, meropenem, es decir, estamos hablando de antibióticos que van a dar efecto generalizado, porque es un problema grave. Si nosotros empezamos con los que ya tenemos en casa y que ya está pasando, digamos, hay mucha resistencia, estamos mal en esa parte, naturalmente. Nosotros vemos que, fíjense, 4 a 6 semanas y 2 a 3 semanas vía oral, y esto es endovenoso. Muy bien. Fíjense, solamente acá, tenemos el paciente con un mal perforante plantar, me da positivo hueso, le damos la cirugía, de 3 a 5 años vuelve, si no le damos una buena plantilla o una buena descarga, vuelve, y es un problema de reulceración. ¿Y por qué vuelve? Esto de acá. La cicatrización es requisito indispensable y insuficiente. El paciente puede estar con cicatrización, pero vemos que este paciente en el primer año ya puede venir. ¿Por qué? Los cambios radiológicos pueden persistir sin actividad infecciosa, pero encontramos que pueden estar dentro del mismo hueso. Por eso a veces se le toma. Por eso dice, la BCG y la PCR durante 12 semanas es un criterio de remisión, pero hay que estar atentos. La recurrencia en el primer año es de 3 a 30%, 50%. Fíjense acá. Remisión vigilada durante un espacio de 6 meses tras la remisión. O sea, el paciente viene, le da diagnóstico, hay que estar este paciente controlando. Esto es una conclusión que ya les he dicho acá. Aquí podemos decir la posibilidad, y ya que con esto terminamos, fíjense, posibilidad de realizar un manejo en cualquier nivel de primario y hospital. Eso debimos trabajar bastante. El manejo de una guía sería fácil y rápida en diagnóstico temprano. No la tenemos. Fiabilidad de detención e infección ósea en forma temprana que permite un inicio de antibiótico. Tampoco ahí estamos un poco complicados. Superar las limitaciones diagnósticas, resonancia magnética, cultivo y otras partes adecuadas, que no lo tenemos en todos nuestros centros. Aporte información acerca de la osteomielitis curada. Reporte de esto, son poquísimos en el Perú. Incentivar el manejo multidisciplinario. De esto hablamos bastante. Ser multidisciplinarios en todo, pero no está funcionando. Eso es otro campo. Superar el uso de antibióticos, o sea, tener todos los antibióticos que se han mencionado, y mire lo último, ¿no? La falta de educación en el paciente es importantísimo que lo tenemos. Fíjense acá, en casi 30 años de tratamiento sobre el pie diabético se ha entendido mucho, pero se ha hecho poco. Desde hace 30 años se amputa cada 30 segundos un pie, y actualmente es 20 segundos. O sea, acá es menos. Y por cada 5 pacientes que se hospitalizan por el pie diabético, se amputan 3 en el Perú. Es aproximadamente cada 3 horas, una estadística no tan burda en el Perú, hecha en el Perú, ¿no? Disculpen la velocidad, pero creo que es importante. En conclusión, primero, el internista siempre debe pensar en una osteomielitis.
Después de la osteomielitis el problema ya es menos. Y después del tratamiento hay que educar al paciente. El problema es, como decía, hablando de la velocidad, es importante. Cuando uno está solamente, aunque sea escribirle ahí, debe controlarse su riñón, debe verse la parte vista y una prevención sobre el pie diabético. Una estadística en el Callao y en Lima, del 90 al 99, del 90 al 95% de los médicos no revisamos los pies en un paciente que se atiende por diabetes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una pregunta. Se ha mencionado en algunas guías el uso de estatinas y el uso de antiagregantes como clopidogrel como tratamiento complementario. ¿Qué tenemos en la actualidad de eso, si es que nos va a ayudar, sobre todo en las úlceras de origen vasculopático, ¿no? Esto es una cosa importante. Justo tuve un paciente la semana pasada, el paciente se le da el tratamiento, sospeché en una, ¿cómo se llama? En una celulitis, descarté, estaba en tratamiento en su casa, él venía cada semana y cuando venía con el pie, digamos, como que si se hubiera golpeado. ¿Usted se ha golpeado? No, doctor, yo no me he golpeado. Pero me parecía de golpe. Y eso tenía el antecedente del uso generalmente a los pacientes que están, o sea, es como internet, sabemos que un paciente que no se mueve, como se dice, nosotros tenemos que mejorar esa velocidad de la sangre, y eso es correcto colocarle. ¿Para qué? Para que tenga velocidad y mejor para que llegue, con esas dos opciones, llegue a la parte distal. Eso es correcto, pero no en todos los pacientes, porque al paciente incluso que tenga el pie diabético hay que movilizarlo, hay que comenzar a hacer los ejercicios, lo que decía el doctor. Nosotros hacemos los ejercicios. Si el paciente está con el pie, el único que no hace es el pie, pero estado sentado, echado incluso, comienza a movilizar. Entonces este paciente tenía el tratamiento de una aspirina, tenía complejidad con el tiempo, evidentemente solamente al roce, al toque mínimo, porque ellos no tienen conciencia del peso. Entonces este paciente amanecía cuando venía a la consulta con una cianosis primero y después todo el dedo, la parte negra. Entonces es importante lo que me dice el doctor, que nosotros como internista hay que ver toda esa parte. No a todos los pacientes que veo que de 70, 80 años le tengo que dar también un antiagregante. No, hay que ver si se mueve o no se mueve. Y es importante, por eso que decía el doctor, ¿no? El doctor Cornejo, creo, que hay que movilizar. El paciente que tiene un problema en el pie diabético, nosotros le hacemos también la movilización en su casa. El ejercicio en el otro pie, el ejercicio aeróbicos en sentado o utilizando un poco de la liga en el otro lado o también echados, porque es importante, digamos, que el paciente se mueva por muchas circunstancias. ¿Alguna pregunta más para el doctor? Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la exposición. Una consulta, digamos, desde el punto de vista ya en el día a día. Entendemos que debería haber unidades de pie diabético, ¿no? Yo conozco, al menos en el Rebagliati tienen una unidad adecuada, muy bonita de este tipo de tratamiento. Pero a nivel de MINSA creo que no estamos tanto, ¿no? Peor, yo vengo en provincia, yo vivo en San Martín, Tarapoto. Y no hay unidades como tal, pocos les interesa a veces lamentablemente este tipo de cuadro y como bien mencionó en los primeros gráficos, donde corto, es prácticamente lo que se hace. ¿Por qué? Porque es un equipo, ¿no? Cardiovascular, traumatólogo, endocrinólogo, médico internista, fisioterapeuta, para conseguir una cita es imposible. Mi pregunta iba, si yo tengo un paciente con un pie diabético, hacer una biopsia para ver el tipo de germen y demás se me va a hacer complejo, entendemos que es polimicrobiano muchas veces, le voy a empezar tratamiento antibiótico. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sería ideal provisto realizarlo? ¿6 semanas? ¿Cuánto ustedes en todo caso pudieran ver y demás? ¿No? Y lo otro, lamentablemente llega a pasar amputación, ¿no? Porque vienen con una sepsis, punto de partida dérmico, pie diabético, osteomielitis, operan. El tratamiento posterior, desde el punto de vista antibiótico otra vez, ¿cuánto tiempo suelen ustedes programar? Hacen la típica muerto el perro, muerto la rabia, ya no tengo proceso infeccioso, me voy, dejo antibiótico para quedarle más, típico de traumatología mero banco, o sugieren
mantengámosle 5 o 7 días, tal vez. Quería estas preguntas en tu experiencia, por favor. Una pregunta con muchas cosas que ver. Realmente no es un problema. En pie diabético debería ser un sistema así como la tuberculosis. Y salvaríamos muchas piernas. El pie diabético debería tener una cámara, como alguna vez se hizo, pero los que comandan y no piensan. Un médico simplemente en una estación agarrar, y tengo un médico en una posta cualquiera, y me indica a mí y hace un tratamiento, hacer solamente un corte. Y haciendo el corte, lo más importante es la debridación. Acá es lo más importante es eso, el médico y el diagnóstico. Como usted dice, hecho el diagnóstico, hago el tratamiento ahí, in situ. No me cuesta nada, puedo estar en emergencia, le hago un corte, agarro, lo lavo con agua y jabón o con lo que tenga ahí y listo. Y le pongo el antibiótico que puedo tener de repente. Esto es importante. Entonces eso salvaría mucho. Uno, sobre las unidades de pie diabético no la tenemos. La tenemos, comenzamos a tener unidades y ponemos los carteles como unidades. Pero ¿qué cosa es una unidad? Es un pensamiento y un objetivo común. Todos pensamos. Pero si yo hago la interconsulta al cardiovascular, con el respeto que se me da al cardiovascular, él se está preocupando en que haya irrigación hacia la parte distal y punto. Él no sabe nada de cómo es la evolución del pie diabético. Y me dice, ¿sabe qué? Hay que alistarlo por una angioplastía, de frente. Pero si ustedes se habrán dado cuenta, yo le digo, le ponemos el Doppler y en el Doppler que dice, siempre el que lee el Doppler, nosotros leemos las conclusiones. Las conclusiones que dice, ¿no? Al final dice, se sugiere un angiotem. Entonces viene el interno, luchamos por el angiotem, viene el angiotem, ojo, ya le estamos perjudicando el riñón. Así le demos el protocolo para rehidratación, estamos con el problema renal ya en este paciente. Entonces, este paciente, ¿y qué va a hacer el angiotem? Y fíjense, acá viene una cosa, ¿qué cosas es un angiotem? Lo que le voy a hacer es que el número de fotografías que yo le voy a tomar, tengo que reconstruirlo. Y tengo que tener la capacidad de reconstruirlo. ¿Y quién lo reconstruye? El técnico. Me voy a ver y no, doctor, no tenemos técnicos en pie. No lo tenemos. Cuando viene aquí, el cardiovascular me dice, no, doctor, acá hay un stop. Esto está acá. Ustedes, y se fija bien el contraste y van a ver en el tobillo y ahí está. Ahí está el contraste, doctor. No hay nada que discutir ante la ley. Acá está. Y yo que soy el cardiovascular y le diría que se me está perjudicando, tengo que amputarlo. Entonces, fíjese cómo estamos trabajando así. Esa reconstrucción no la tenemos. Entonces, hay, como yo decía, los protocolos. El problema no somos los médicos, definitivamente, son los procesos que son malos. Y además, si queremos hacer unidad, tenemos que tener un equipo. Y no lo tenemos. Porque viene una interconsulta al endocrinólogo y lógico, el endocrinólogo viene acá, puede ser muy bien, en diabetes, agarra y le interesa más el glucocentrismo, no ve cómo está la glucosa y le va a dejar las indicaciones para la glucosa. Viene el cirujano y dice, oye, a esto sí hay que limpiarlo. ¿Hago qué cosa? Todas las interconsultas para hacer un riego quirúrgico para hacer lo que podemos hacer, porque son los procesos, porque el jefe me va a decir, oye, ¿cómo vas a hacer esto? Y además, como decía usted, hay muchos colegas que viendo aquí dicen, esto es una sepsis, se me va a complicar y una garra, mejor hacemos lo más, como dicen los pacientes, y eso lo escuchamos a todos, que lo más fácil es amputar. Yo lo único que le puedo decir, colegas, ¿sabe cuándo lo sentimos? Cuando nos toca la puerta a nuestra familia, cuando nos toca la puerta a nosotros. Tengo el honor de haber atendido a varios colegas médicos, teniendo unidades en sus hospitales. Y no es que uno sea un genio, no. Simplemente es una prevención y una dedicación a una parte que debemos hacer. Y se tiene que aceptar también lo que uno dice, ¿no? Entonces, esto es importante. Ahora tenemos, por ejemplo, nos están ayudando yo tengo veo que la angioplastía está subiendo en la parte privada y en la parte también. Incluso hay TikTok donde dice, hemos salvado muchos pies porque hemos puesto una angioplastía. Pero el problema del diabético no es de la rodilla hacia arriba, donde se hacen las angioplastías principalmente. Y que el problema es abajo, y abajo no se puede realizar así nomás.
Entonces, el bypass que se pone antiguamente, eso es lo más importante, eso se debe hacer, pero ya hemos abandonado porque los cardiovasculares ya no lo están haciendo. Entonces sale entre comillas, una especialidad que viene a ser ¿cómo se llama? Nuestros colegas radiólogo, el intervencionista. Pero no estamos preparados para eso. Entonces, tenemos déficits de algunos colegas y tenemos el otro déficit de unir a todos los colegas. Entonces, viene el otro problema, y eso me ha pasado a mí. No, porque yo tuve la suerte de tener un traumatólogo y un cardiovascular y pasábamos los miércoles de la visita y discutíamos los casos. Digo, hay que amputar, ¿por qué se tiene que amputar? ¿Por qué no? Y teníamos que estar aprendiendo en eso, ¿no? Entonces viene ahí el gerente y me dice, no, usted no ofrece porque es internista. Esto le corresponde a los endocrinólogos. Una cosa increíblemente descabellada, ¿no? Le digo, los cardiovasculares son los que dirigen en Cuba. Los traumatólogos dirigen en gran parte de Brasil. Los cirujanos generales en España. Médicos e internistas también hay en el Perú, lo dije, endocrinólogos también. ¿Quién lo puede hacer? Cualquiera que tenga esa capacidad y que esté apasionado por esto. Pero evidentemente el que tiene un poco más de esto es el internista, porque el internista no se fija en herida, se fija en la causa de herida y se está fijando en la retinopatía, se está fijando en el problema cardiovascular, se está fijando en la parte nefrológica y ya le está dando incluso los nuevos los medicamentos que te va a proteger el riñón, pero te va a bajar la glucosa, te va a proteger el cardiovascular, pero eso es lo que tenemos. Entonces lo que podemos seguir haciendo algo los internistas es que cuando venga un paciente, decirle, comunicarle, que lo vean y vamos a salvar un pie. Y esa es la idea. Bien, muchas gracias, doctor Henry Mendoza, por la brillante exposición. Le agradecemos.